Los Angeles Angels vs Washington Nationals, pronóstico de la MLB, 11 de agosto de 2024. Angels en Nationals, Jack Kochanowicz será el abridor por Los Ángeles. Kochanowicz tiene 2 aperturas en el año, permitiendo 11 carreras limpias con 3 bases por bolas y 2 jonrones en 7 entradas de trabajo. Fue una selección de tercera ronda en 2019 saliendo de la escuela secundaria, quien comenzó 18 juegos en AA este año con una efectividad de 4.51 WHIP de 1.27, ponchando a 86 bateadores en 102 entradas. Mackenzie Gore será el abridor por Washington. Gore tiene 23 aperturas con una efectividad de 4.66 y un WHIP de 1.53. El zurdo poncha al 24.5% con 8.8% bases por bolas. Su tasa de rodados es del 36.7% con 0.85 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.59 sugiere una posible reducción en su efectividad basada en sus números. En sus últimos 10 juegos, los Angels están bateando 259 y anotando 4.6 carreras por juego. Los Nationals en este periodo están bateando 251 y anotando 4.2 carreras por juego. En este periodo, el bullpen de Washington tiene una efectividad de 4.95. Tienen un récord de 42-35 al over cuando enfrentan equipos que permiten 4.2 carreras por juego o más. El equipo tiene un récord de 13-7 al over con Gore. Juega el over de 8.5 entre Los Ángeles y Washington. Houston Astros vs Boston Red Sox, pronóstico de la MLB, 11 de agosto de 2024. Astros en Red Sox, Hunter Brown será el abridor por Houston. Brown ha aparecido en 23 juegos, logrando una efectividad de 3.98 y un WHIP de 1.37. El derecho poncha al 24.9% con 8.8% bases por bolas. Su tasa de rodados es del 47.4% con 1.11 jonrones por cada 9 entradas. James Paxton es el abridor por Boston. Paxton tiene 20 aperturas con una efectividad de 4.42 y un WHIP de 1.43. El zurdo poncha al 16.8% con 11.5% bases por bolas. Su tasa de rodados es del 36.8% con 1.08 jonrones por cada 9 entradas. El bullpen de Boston en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 5.70. Tienen un diferencial de menos 24 carreras en casa. Los Red Sox han perdido 5 de 7 en casa. Houston ha ganado 5 de 6 en la carretera. Boston tiene un récord de 27-30 en casa con una pérdida de menos 7.53 unidades. Juega Houston menos 128. Texas Rangers vs New York Yankees, pronóstico de la MLB, 11 de agosto de 2024. Rangers en Yankees, Andrew Heaney será el abridor por Texas. Heaney ha aparecido en 23 juegos en la temporada, produciendo una efectividad de 3.98 y un WHIP de 1.22. El zurdo poncha al 22.5% con 6.5% bases por bolas. Su tasa de rodados es del 33.9% con 1.17 jonrones por cada 9 entradas. Marcus Stroman es el abridor por Nueva York. Stroman tiene 22 aperturas con una efectividad de 4.10 y un WHIP de 1.40. El derecho poncha al 17.1% con 9.7% bases por bolas. Su tasa de rodados es del 48.6% con 1.39 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 5.17 sugiere un posible aumento en su efectividad basada en sus números. Nueva York en sus últimos 10 juegos está bateando 270 y anotando 6.2 carreras por juego. Texas en este periodo está bateando 209. Su bullpen en la carretera tiene una efectividad de 5.87, donde tienen un diferencial de menos 57 carreras. Los Yankees han ganado 9 de 13, mientras que Texas ha perdido 10 de 14. Los Rangers tienen un récord de 18-35 como underdog con una pérdida de menos 14.05 unidades. Juega Nueva York menos 142. Oakland Athletics vs Toronto Blue Jays, pronóstico de la MLB, 11 de agosto de 2024. Athletics en Blue Jays, J.P. Sears será el abridor por Oakland. Sears tiene 23 aperturas en el año, logrando una efectividad de 4.35 y un WHIP de 1.21. El zurdo poncha al 18.2% con 6.4% bases por bolas. Su tasa de rodados es del 37.1% con 1.21 jonrones por cada 9 entradas. Chris Bassitt será el abridor por Toronto.
Basit tiene 23 aperturas con una efectividad de 3.95 y un whip de 1.41. El veterano poncha al 21.9% con 8.8% bases por bolas. Su tasa de rodados es del 40.6% con 0.90 jonrones por cada 9 entradas. El bullpen de Toronto en casa tiene una efectividad de 5.51, donde tienen un diferencial de menos 53 carreras. Batean 243 en casa. Los Blue Jays han perdido 7 de 10. Toronto tiene un récord de 29-30 en casa con una pérdida de menos 6.87 unidades. El equipo detrás de Basit tiene un récord de 9-14 con una pérdida de menos 5.46 unidades. Juega Oakland más 1.39. San Diego Padres vs Miami Marlins, pronóstico de la MLB, 11 de agosto de 2024. Padres en Marlins, Dylan Cease será el abridor por San Diego. Cease tiene 24 aperturas con una efectividad de 3.41 whip de 0.99. El derecho tiene una tasa de ponches del 32.4% con 7.9% bases por bolas. Su tasa de rodados es del 37.9% con 0.98 jonrones por cada 9 entradas. Max Meyer es el abridor por Miami. Meyer tiene 6 aperturas con una efectividad de 5.10 y un whip de 1.30. El derecho poncha al 20.5% con 7.1% bases por bolas. Su tasa de rodados es del 43.3% con 2.10 jonrones por cada 9 entradas. San Diego ha ganado 16 de 18 juegos. Los Marlins han perdido 5 de 6. En sus últimos 10 juegos, los Padres están bateando 276 y anotando 6.3 carreras por juego. Miami en este periodo está bateando 226 con una efectividad de 5.06 en el bullpen. Tienen un récord de 23-39 en casa con una pérdida de menos 12.63 unidades. Los Padres tienen un récord de 36-23 en la carretera con un retorno de más 13.0 unidades. Juega San Diego en la línea de carreras menos 1.5 carreras en más 1.05. Baltimore Orioles vs Tampa Bay Rays, pronóstico de la MLB, 11 de agosto de 2024. Orioles en Rays, Albert Suárez será el abridor por Baltimore. Suárez ha aparecido en 23 juegos en la temporada, logrando una efectividad de 3.66 con un whip de 1.34. El derecho poncha al 18.7% con 8.9% bases por bolas. Su tasa de rodados es del 34.1% con 0.65 jonrones por cada 9 entradas. Jeffrey Springs será el abridor por Tampa Bay. Springs tiene 2 aperturas permitiendo 6 carreras limpias con 3 jonrones y 4 bases por bolas en 8 2/3 entradas. Volvió de una cirugía Tommy John y tiene una efectividad de carrera de 3.48 con un whip de 1.25, ponchando a 328 bateadores en 289 1/3 entradas de trabajo. Baltimore ha ganado 10 de 11 contra los Rays. El picheo de Baltimore limita a los oponentes a batear 221 en la carretera, donde tienen un diferencial de más 5.9 carreras. Tampa Bay está bateando 226 en casa, donde tienen un diferencial de menos 33 carreras. Han perdido 6 de 9. Baltimore tiene un récord de 36-23 en la carretera con un retorno de más 5.93 unidades. Los Rays han tenido una pérdida de menos 7.90 unidades en casa. Juega Baltimore menos 107. Cincinnati Reds vs Milwaukee Brewers, pronóstico de la MLB, 11 de agosto de 2024. Reds en Brewers, Nick Lodolo es el abridor por Cincinnati. Lodolo tiene 18 aperturas en la campaña, logrando una efectividad de 3.93 con un whip de 1.14. El zurdo poncha al 24.7% con 6.7% bases por bolas. Su tasa de rodados es del 47.7% con 0.96 jonrones por cada 9 entradas. D.L. Hall será el abridor por Milwaukee. Hall tiene 4 aperturas con una efectividad de 7.71 y un whip de 2.27. El zurdo poncha al 15.5% con 11.9% bases por bolas. Su tasa de rodados es del 40.4% con 2.20 jonrones por cada 9 entradas. Milwaukee en sus últimos 10 juegos está bateando 297 y anotando 7 carreras por juego. Su bullpen en casa tiene una efectividad de 3.60. El bullpen de los Reds en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 4.81. Los Brewers han ganado 5 juegos consecutivos. Tienen un récord de 27-14 como favorito en casa con un retorno de más 4.46 unidades.
Cincinnati tiene un récord de 13-23 cuando están entre -105 y +125 con una pérdida de -8.57 unidades. Juega Milwaukee -101. Cleveland Guardians vs Minnesota Twins, pronóstico de la MLB, 11 de agosto de 2024. Guardians en Twins, Tanner Bibee es el abridor por Cleveland. Bibee tiene 22 aperturas en el año, logrando una efectividad de 3.48 con un whip de 1.09. El derecho poncha al 26.7% con 6.3% bases por bolas. Su tasa de rodados es del 37% con 1.04 jonrones por cada 9 entradas. David Festa será el abridor por Minnesota. Festa ha aparecido en 5 juegos con una efectividad de 5.55 y un whip de 1.27. El derecho poncha al 28.8% con 5.8% bases por bolas. Su tasa de rodados es del 30.3% con 2.22 jonrones por cada 9 entradas. Los Guardians han ganado 7 de 9 contra los Twins. Su bullpen en la carretera tiene una efectividad de 2.80, donde tienen un diferencial de +3-5 carreras. El equipo detrás de Bibee tiene un récord de 17-5 con un retorno de +8.69 unidades. Juega Cleveland -102. Atlanta Braves vs Colorado Rockies, pronóstico de la MLB, 11 de agosto de 2024. Braves en Rockies, Spencer Schwellenbach será el abridor por Atlanta. Schwellenbach tiene 11 aperturas en la temporada, logrando una efectividad de 4.04 con un whip de 1.04. El derecho poncha al 26.7% con 3.8% bases por bolas. Su tasa de rodados es del 42% con 1.25 jonrones por cada 9 entradas. Kyle Freeland será el abridor por Colorado. Freeland tiene 12 aperturas con una efectividad de 5.65 y un whip de 1.49. El zurdo poncha al 19.6% con 6.1% bases por bolas. Su tasa de rodados es del 40% con 1.27 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.13 sugiere una reducción en su efectividad basada en sus números. La efectividad de los Braves es de 4.73 en sus últimos 10 juegos. Freeland en casa tiene una efectividad de 2.51 con un whip de 1.05. El equipo tiene un récord de 7-5 detrás de él con un retorno de +5.36 unidades. Atlanta tiene un récord de 29-29 en la carretera con una pérdida de -7.13 unidades y ha perdido -13.09 unidades como favorito. Los Rockies tienen un récord de 26-32 como underdog en casa, con un retorno de +3.19 unidades. Juega Colorado +148. Detroit Tigers vs San Francisco Giants, pronóstico de la MLB, 11 de agosto de 2024. Tigers en Giants, Keider Montero es el abridor por Detroit. Montero ha aparecido en 9 juegos, logrando una efectividad de 5.62 con un whip de 1.31. El derecho poncha al 20.3% con 6.3% bases por bolas. Su tasa de rodados es del 38.9% con 2.17 jonrones por cada 9 entradas. Hayden Birdsong será el abridor por los Giants. Birdsong tiene 7 aperturas con una efectividad de 4.73 y un whip de 1.39. El derecho poncha al 27.9% con 12.9% bases por bolas. Su tasa de rodados es del 44.3% con 1.67 jonrones por cada 9 entradas. San Francisco en sus últimos 10 juegos está bateando, 231. Su bullpen en casa tiene una efectividad de 4.03, mientras que el bullpen de los Tigers tiene una efectividad de 3.79 en la carretera. El equipo detrás de Montero tiene un récord de 5-3 con un retorno de +3.55 unidades. Juega Detroit +160. Pittsburgh Pirates vs Los Angeles Dodgers, pronóstico de la MLB, 11 de agosto de 2024. Pirates en Dodgers, Bailey Falter será el abridor por Pittsburgh. Falter tiene 19 aperturas en el año, logrando una efectividad de 3.87 con un whip de 1.19. El zurdo poncha al 16.5% con 7.1% bases por bolas. Su tasa de rodados es del 35.1% con 1.20 jonrones por cada 9 entradas. Tyler Glasnow será el abridor por Los Ángeles. Glasnow tiene 21 aperturas con una efectividad de 3.54 y un whip de 0.95. El veterano tiene una tasa de ponches elite del 33.1% con 6.9% bases por bolas.
Su tasa de rodados es del 47.6% con 0.99 jonrones por cada 9 entradas. El picheo de Los Ángeles limita a los oponentes a batear, 226 en casa. Pittsburgh está bateando, 229 contra abridores derechos. Los Dodgers en sus últimos 10 juegos están bateando, 226. El bullpen de los Pirates en la carretera tiene una efectividad de 3.93. Pittsburgh tiene un récord de 10-7 al under con Falter. Juega Pittsburgh y Los Ángeles bajo 8.5. Philadelphia Phillies vs Arizona Diamondbacks, pronóstico de la MLB, 11 de agosto de 2024. Phillies en Diamondbacks. Christopher Sánchez será el abridor por Filadelfia. Sánchez tiene 22 aperturas en el año, logrando una efectividad de 3.27 con un whip de 1.26. El zurdo poncha al 19.1% con 6.1% bases por bolas. Su tasa de rodados es del 58.1% con poco daño de jonrones. Merrill Kelly será el abridor por Arizona. Kelly tiene 4 aperturas, produciendo una efectividad de 2.19 con un whip de 0.93. El derecho poncha al 22.8% con 6.5% bases por bolas. Su tasa de rodados es del 45.3% con 1.09 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.78 sugiere un aumento en su efectividad basado en sus números. Arizona está bateando, 274 contra abridores zurdos. Sánchez en la carretera tiene una efectividad de 4.78 con un whip de 1.65. Los Diamondbacks han ganado 14 de 17. Los Phillies tienen un récord de 13-14 cuando están entre menos 140 y menos 110 con una pérdida de menos 3.37 unidades. Tienen un récord de 11-11 con Sánchez con una pérdida de menos 3.48 unidades. Juega Arizona más 1-1-2. New York Mets vs Seattle Mariners, pronóstico de la MLB, 11 de agosto de 2024. Mets en Mariners. Luis Severino será el abridor por New York. Severino tiene 22 aperturas en la campaña, con una efectividad de 4.06 y un whip de 1.25. El derecho poncha al 18.6% con 8.1% bases por bolas. Su tasa de rodados es del 47.4% con 1.05 jonrones por cada 9 entradas. Luis Castillo es el abridor por Seattle. Castillo tiene 24 aperturas con una efectividad de 3.48 y un whip de 1.17. El veterano tiene una tasa de ponches del 23.8% con 6.5% bases por bolas. Su tasa de rodados es del 41.2% con 1.01 jonrones por cada 9 entradas. Seattle está bateando, 203 en casa y su cuerpo de picheo permite un promedio de bateo de 207 allí. El bullpen de los Mariners en casa tiene una efectividad de 3.17. Ni no ha anotado en esta serie. Seattle tiene un récord de 39-20 al under en casa. Ni tiene un récord de 14-10 al under cuando la línea está en 7.5. El equipo tiene un récord de 14-8 al under con Castillo. Juega Ni y Seattle bajo 7.5.